avanzar en nuestro estudio de la palabra. Estamos los días miércoles aprendiendo acerca del panorama de la redención y hemos visto que el Señor está presente en cada parte de la Escritura. No nos olvidemos que el Señor Jesucristo les dijo a los judíos: ustedes escudriñan las Escrituras pensando encontrar en ellas la vida eterna, y ellas son las que hablan de mí, pero ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Sabe que el tema principal, más importante de la Escritura es el Señor Jesucristo. Él es el gran tema de la Escritura. Él es el tema principal y Él es el centro. Y nosotros debemos procurar, a través de la Escritura, aprender a conocerle y amarle más. Voy a compartirle la pantalla para que podamos avanzar en nuestro estudio de hoy. En el día de hoy vamos a estar viendo cómo está Cristo presente en la conquista, pero para esto vamos a hacer un breve repaso de lo que hemos aprendido hasta ahora. Vemos que la historia de la redención, que la historia bíblica, podríamos dividirla en 14 grandes eventos. 14 grandes eventos. Eventos que resumen el obrar de Dios en todas las épocas, que resumen de alguna manera lo que es la historia tanto del pasado como también del futuro, porque hay aquí algunas cosas que aún no se han cumplido. Primeramente comenzamos con la creación. La palabra nos dice que Dios es el creador de todas las cosas, que creó al hombre a su imagen y semejanza, y que dio al hombre el mandamiento de comer de todos los árboles del huerto, menos del árbol del conocimiento del bien y el mal. En segundo lugar tenemos la caída. El hombre desobedeció el mandato de Dios y trajo el pecado al mundo. Mas ahí Dios prometió un Salvador. En tercer lugar tenemos la promesa. Dios escoge de toda la humanidad a un hombre llamado Abraham y promete hacer de él una gran nación y bendecir a todas las naciones y familias de la tierra. Después de eso tenemos la entrega, tenemos el Éxodo. El pueblo que se formó de los descendientes de Abraham vivió como esclavo 400 años en Egipto, mas Dios se acordó de ellos y tuvo misericordia y envió a Moisés. Moisés se presentó delante de Faraón y como Faraón no quiso entregar al pueblo, Dios entonces obró con sus juicios enviando estas 10 plagas. La 10ª plaga fue la que hizo que Faraón dejara ir al pueblo, y eso se conmemora con la fiesta de la Pascua. Entonces el pueblo de Israel finalmente salió de Egipto y Dios abrió el mar en dos y el pueblo pasó y fue y se salvó de la esclavitud de Egipto, de los egipcios. En ese momento entonces llegan vagando por el desierto hasta llegan a las faldas del monte Sinaí y ahí tenemos entonces la entrega de la ley. Dios le entrega su palabra, sus mandamientos, sus ordenanzas y ceremonias al pueblo de Israel para que sepan cómo adorarle y cómo servirle. En ese momento entonces vagan por 40 años en el desierto por causa de la incredulidad de los judíos y llega entonces la conquista. El pueblo de Israel a mano de Josué conduce al pueblo a tomar posesión de la tierra prometida. En este evento nos vamos a detener hoy día. Pero continuemos. Una vez que el pueblo de Israel se establece en la tierra prometida, viene el reino en séptimo lugar. Dios levanta a algunos reyes. El primero de ellos, a pedido del pueblo, Saúl, que fue un mal rey que no agradó a Dios, pero Dios en su misericordia levanta a David, que fue el gran rey y se le llama padre de nuestro Señor Jesucristo, por cuanto es antepasado de él. También reinó Salomón y el reino de Israel prosperó. Pero enseguida tenemos el reino dividido. El reino, lamentablemente, después de la muerte de Salomón, se dividió en el reino del norte y el reino del sur, el reino de Israel y el reino de Judá. Por causa de la idolatría del pueblo y de la desobediencia a Dios, viene la cautividad. El pueblo de Israel es invadido por dos grandes potencias y es llevado cautivo y destruido. El pueblo, Jerusalén queda destruido y el templo también, y toda la adoración a Dios queda suspendida por ese tiempo. Después de algunos años Dios tiene misericordia y envía, y viene el retorno, envía algunos remanentes para que vuelvan a Jerusalén, para que vuelvan a Israel y reconstruyen la ciudad de Jerusalén, el templo y la adoración.
Después de eso hubo aproximadamente 400 años de silencio y entonces tenemos la venida del Mesías, la venida de Cristo, el prometido, aquel que se prometió desde la caída, aquel que estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, nuestro Señor Jesucristo. Él viene y cumple todas las profecías que se hicieron acerca de él, demostrando que era Dios en forma humana. Entonces fue a la cruz para morir por nuestros pecados y resucitó. En ese momento tenemos la iglesia en el nuevo pacto, el pueblo de Dios en el nuevo pacto. Dios entonces ahora está cumpliendo la promesa que le hizo a Abraham y por medio de Jesucristo, de su evangelio, de su obra realizada en la cruz, Dios está trayendo salvación a todas las naciones, está estableciendo su reino en este mundo. Después de este evento vendrá la segunda venida del Señor. El Señor vendrá por segunda vez y juzgará a los vivos y a los muertos. Y en ese momento tenemos, y castigará aquellos que no se arrepienten y no confiaron en Cristo, y entonces tenemos en último lugar que todos los redimidos, los rescatados, los que hayan sido salvados por Él, irán a cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Bendito sea el Señor por su palabra. Aquí tenemos entonces, hermanos, los 14 eventos en que podríamos dividir la historia bíblica, que es la historia de la humanidad. No es que hayan dos historias, sí, hay acontecimientos en el mundo y también cada uno de estos eventos ocurrió paralelamente con eventos que ocurrieron en la humanidad. Pero aquí vemos el obrar de Dios cumpliendo sus propósitos. Faltan dos grandes eventos, la segunda venida y cielos nuevos y tierra nueva. Y lo interesante es que todos los dos eventos anteriores, incluido el número 2 en el cual estamos ahora, son el cumplimiento de tantas cosas que ya estaban escritas en la palabra y de lo que Dios decretó en la eternidad. Como Dios ha cumplido tantas cosas que Él prometió, todo lo que ha prometido, también cumplirá aquello que falta por cumplirse, aquello que no ha sucedido todavía. Esa es una gran prueba que nos demuestra que la palabra de Dios es un libro diferente. Es la palabra de Dios. Todo lo que ha dicho se ha cumplido y lo que no se ha cumplido es porque todavía no es el tiempo. Muy bien, hoy nos vamos a concentrar en cómo Cristo está presente en la conquista. En la conquista. Muy bien, tenemos este evento después de la entrega de la ley y después del éxodo, ¿no? El pueblo de Israel fue liberado de Egipto, recibieron la ley de Dios y anduvieron por el desierto 40 años hasta que murió la generación incrédula y entonces los descendientes de los que salieron de Egipto a manos de Josué entran a conquistar la tierra prometida. Los hechos, los hechos de esta historia son los siguientes. Preste mucha atención. Muy bien. Después de que Moisés muere, entonces Dios designa a Josué como el sucesor de Moisés. Josué, hijo de Nun, había sido siervo de Moisés. Entonces Dios le ordena a Josué que él guiará a todo el pueblo a conquistar la tierra prometida, la tierra de Canaán. Y el Señor entonces le encarga que él sea fuerte y valiente, porque él iba a repartir la tierra, pero también le encarga que sea fuerte y valiente para permanecer en la palabra. Si usted tiene la Biblia a la mano, por favor, hablan en el libro de Josué, porque hay algunos textos, no muchos, pero hay algunos textos muy importantes. Por ejemplo, tenemos Josué capítulo 1, versículo 8 al 9. Josué 1, 8 al 9, y dice el Señor a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Bendito sea el Señor. Aquí entonces el Señor, entre otras cosas, a este hombre que estaba encargado de guiar a toda una nación a conquistar un gran territorio, por lo cual tendrían que luchar con naciones poderosas, el encargo que le hace Dios no es que él sea sabio para elaborar una buena estrategia, lo cual es muy necesario. No es que él sea fuerte y valiente para poder pelear hasta el fin, lo cual también era importante.
Dios le dice lo más importante. Él tenía que ser fuerte y valiente para permanecer en la palabra de Dios. Porque las guerras del pueblo de Dios no se ganan con la fuerza humana, sino con las fuerzas de Dios. Pero lo que Dios más quiere de nosotros es que andemos según su voluntad. Entonces termina el capítulo 1 diciéndonos que todo el pueblo estaba dispuesto a obedecer a Josué, como lo hicieron con Moisés. Solamente le pidieron que el Señor estuviera con él como estuvo con Moisés. Entonces el pueblo de Israel se encontraba en Sittim. Ahí pueden ver ustedes el mapa y pueden ver que ellos están en Sittim y se dirigen entonces hacia Canaán en dirección hacia Jericó para conquistar toda esa tierra que podemos ver ahí. Desde ahí Josué envía 2 espías para reconocer la ciudad de Jericó para luego tomarla. Estando en esta ciudad, los espías son guardados en la casa de Rahab, la ramera, quien los esconde de las autoridades de la ciudad. Por causa de esto, cuando los espías regresan, prometen salvar la vida de ella y de su familia cuando ellos conquistaran la ciudad. Entonces el pueblo de Israel se dispuso a avanzar, primeramente cruzando el río Jordán, como ustedes pueden ver ahí en el mapa, en ese pequeño hilo. Arriba tenemos el mar de Galilea y tenemos un hilito que corre, es el río Jordán, y termina en el mar Muerto abajo. Cuando los pies de los sacerdotes que llevaban el arca tocaron el agua, el río se dividió, así como se dividió el mar Rojo, y el pueblo pudo pasar en seco. Dios ordenó que en la orilla levantaran 12 piedras para conmemorar este hecho y como testimonio a las generaciones posteriores. Es interesante porque dice que debían levantar 12 piedras sacadas del río para que en el futuro sus hijos, cuando les preguntaran, ¿y esto qué es? Y ellos le dijeran cómo el Señor los libró con mano poderosa. Siempre en las Escrituras está el énfasis de que debemos contar a nuestros hijos las maravillas de Dios. Mire, no solo debemos decirle a nuestros hijos la ley de Dios, los mandamientos de Dios, que es algo maravilloso, pero también tenemos que mostrarles las obras de Dios. Y las obras de Dios principalmente comienzan con la obra del Señor Jesucristo salvándonos y también la manera en que Él ha obrado en nosotros. Déjeme hacer un breve paréntesis. Cuando usted, querido hermano, querida hermana, ¿cuánto hace usted para que sus hijos amen a Dios? ¿Cómo hace usted para que sus hijos puedan amar a alguien? Por ejemplo, ustedes saben que yo tengo toda mi familia allá en Chile, de donde provengo, y no tenemos la bendición de tener a los abuelitos de Chile con mis hijas, perdón. Gracias al Señor que mis hijas tienen sus abuelitos de aquí de Ecuador, los cuales pueden ver cada cierto tiempo. Últimamente tenemos la bendición de tener a mi suegro más seguido con nosotros y es una alegría obtenerla aquí. Pero no pueden ver a sus abuelitos de Chile, a excepción de algunas veces que hemos podido viajar, lo cual no hacemos hace mucho tiempo. Entonces, ¿cómo hago yo para que mis hijas lleguen a tener afecto por sus abuelos? Bueno, la tecnología nos permite comunicarnos con ellos a través del WhatsApp, a través de videollamadas. Pero lo que yo hago es hablarle a mis hijas de sus abuelos, contarles lo que ellos hacen, cómo son, cómo ellos me criaron, las cosas que yo hacía con ellos cuando era niño. De esa manera, mis hijas están aprendiendo a tener un afecto por aquellos abuelitos a los cuales no pueden tener presente. Entonces ellos van conociendo y amando por lo que su papá les cuenta. De la misma manera, el hecho de que el Señor le haya dicho que ellos debían levantar este monumento y muchos otros monumentos que Dios les dice que hagan, era porque siempre Dios quería que nosotros, en este caso el pueblo de Israel en esa época, el pueblo de Dios, nosotros, la iglesia en esta época, siempre debemos hablar de las maravillas de Dios, de las obras de Dios. Por eso tenemos que leerle la palabra a nuestros hijos, pero también contarles el testimonio de lo que Él ha hecho en nuestra vida. Pero qué triste, hermanos, cuando en el corazón de algunos padres hay un total vacío, que no son capaces de expresar lo que Dios ha hecho por ellos, porque muchos de ellos no han experimentado realmente la obra de Dios en sus vidas.
Ujú. El testimonio maravilloso que le podemos dar a sus hijos, a nuestros hijos, que usted le puede dar a sus hijos, es las obras de Dios, lo que Él ha hecho, transformando, cambiando su vida. Continuemos entonces. Dice la palabra entonces que una vez que ellos hicieron este monumento y cruzaron el río Jordán, Josué circuncida a todos los varones, los cuales no habían sido circuncidados mientras estaban en el desierto. Entonces el pueblo acampó en Gilgal y celebró la Pascua. La Pascua era la conmemoración de aquel cordero que fue sacrificado para salvar la vida de los primogénitos, símbolo de lo que Cristo iba a hacer en el futuro. Entonces, cuando estaban acampando en Gilgal y habían celebrado la Pascua, queridos hermanos, escuchen con atención, algo sorprendente y maravilloso sucedió. Y para eso le invito a que usted abra su Biblia en Josué capítulo 5, versículo 13 al 15. Yo le voy a leer, pero yo quiero que usted también lea ahí, por favor. Muy bien, dice entonces ahí, ok, dice Josué capítulo 5, versículo 13 al 15. Ya lo tiene, espero que ya lo tenga. No le digo que pause el video porque esta es una transmisión por Zoom. A los que vean el YouTube, ellos pueden pausar el video. Entonces, Josué capítulo 5, versículo 13 al 15 dice así. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Qué maravilloso, hermanos. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Qué maravilloso, hermanos. Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Bendito sea el Señor por su palabra. Ya vamos a explicar este evento maravilloso. ¿Qué pasó después de esto? Bueno, solamente era un resumen de los primeros capítulos de Josué. Para terminar el relato de estos eventos, después de esto el pueblo de Israel, confiando en el Señor Todopoderoso que iba con ellos, como ese varón con la espada desenvainada, de una manera sorprendente, destruye y conquista la ciudad de Jericó, salvando la vida de Rahab, como lo habían prometido. Bueno, dejemos hasta ahí los eventos de la historia de la conquista. Hay muchas cosas más en la conquista. Ellos toman posesión, luchan con sus enemigos. Sin embargo, este es un breve panorama, un vistazo general de cómo se encuentra Cristo aquí. Y aquí viene la pregunta. La pregunta es, ¿cómo está Cristo presente en la conquista? Y justamente esa es la pregunta que nosotros debemos hacernos al estudiar las Escrituras. Déjeme decirle algo, esto es muy importante. El estudio de la palabra es extraer lo que la verdad de Dios dice, no imponer a la Escritura una verdad que no quiere decir. Hacemos eso cuando nosotros tomamos un texto para defender una posición o algo cuando la Biblia nunca tuvo la intención de hablar de eso. El propósito del estudio de la Escritura es extraer lo que la intención de Dios al guiar a los hombres a escribir su palabra. Pero tenemos todo el derecho, en base a lo que la palabra dice, de preguntarnos cómo aparece Cristo en la Escritura. Porque como ya hemos explicado en reuniones anteriores, y como yo dije al comienzo, claramente el Señor Jesucristo nos dijo que Él está presente en toda la Escritura. Entonces, aquí viene la pregunta, ¿cómo está Cristo presente en la conquista? Y podríamos decir que el Señor está presente de dos maneras. La primera es que Josué es un tipo de Cristo. Acordémonos que hay varias maneras en las cuales el Señor está presente. Primero, de manera directa cuando se habla de Él, como los evangelios que hablan del Señor Jesús. También a través de tipos o figuras, personas o cosas, incluso animales como los corderos que eran sacrificados,
que representan lo que el Señor haría en el futuro, lo que Él es. No es que esas cosas sean el Señor Jesús, sino que son un tipo, una figura, una sombra. Y otra manera es a través de las manifestaciones del Señor como el ángel de Jehová, como cuando el Señor en el Antiguo Testamento se hace visible a los hombres. Y creemos que cada vez que Dios se hace visible es el Señor Jesucristo, porque Él, de las tres personas de la Trinidad, es el que tiene la función de acercarse al hombre, de revelar a Dios. Siempre el Espíritu Santo actúa de manera invisible y el Padre siempre está en su trono. Aunque no podemos nosotros limitar y decir lo que Dios puede hacer por el testimonio de la Escritura, vemos que es el Señor Jesucristo el que siempre se presenta de manera visible o se hace carne, tal como lo hizo cuando vino a esta tierra a morir por nosotros. Entonces tenemos en Josué un tipo. Josué fue un hombre, un judío, un miembro del pueblo de Israel, pero que su vida y su forma de ser hablaban de lo que sería Cristo, de lo que es el Señor Jesucristo para su pueblo. ¿De qué manera? Primeramente en el nombre Josué. Ahí ustedes pueden ver este gráfico. Tengo en primer lugar el nombre Jesús o Jesús, que viene del griego Jesús, y tenemos al ladito el nombre Josué del griego Yeshua o Yehoshua. Realmente Josué y Jesús es el mismo nombre. Es interesante porque a veces nosotros decimos, no, no hay que ponerle Jesús a un bebé porque es el nombre de Dios. Y eso es verdad. Entonces le ponen Josué. Es el mismo nombre. Josué es el nombre hebreo que significa Jehová es salvación o Jehová salva. Ahora, si se dice Jehová, Yahvé, Yahweh, eso es otro tema que en algún momento lo podemos considerar. Pero Josué significa que Jehová, él salva o es salvación. Y Jesús es el mismo nombre Josué, pero en griego. Y significa exactamente lo mismo. De modo que tenemos que Josué y el Señor Jesucristo tienen el mismo nombre. Entonces, ahora comparten el mismo nombre, pero también son muy semejantes en la función que cumplieron. Por algo al Mesías se le puso Josué. ¿En qué sentido se parece Josué al Señor Jesús? En que Josué debía guiar al pueblo a conquistar la tierra prometida, de la misma manera que el Señor Jesucristo conduce a su pueblo para heredar los cielos nuevos y tierra nueva. Es aquel que está guiando a su pueblo a conquistar aquellas herencias que Dios tiene reservadas. Es aquel que es enviado para ir delante de su pueblo, conduciéndonos y guiándonos. La exhortación que se le da a Josué acerca de que permanezca en la palabra, que nunca se aparte de su boca la palabra, se cumple perfectamente en el Señor Jesucristo, quien cuando vino no habló otra cosa sino la palabra de Dios. Por eso uno de los títulos del Mesías era el profeta. Pero también, en segundo lugar, bueno, yo quiero que comprendamos esto maravilloso. Cuando nosotros vemos a Josué, que tiene la gran responsabilidad de guiar al pueblo, nos acordamos de nuestro Señor Jesucristo. No estamos la iglesia en el día de hoy solos, sin alguien que nos guíe. No estamos cada uno viendo lo que mejor le parece. Tenemos un rey, tenemos un capitán que va delante de nosotros, guiándonos, así como Josué guiaba al pueblo. Ahora hay algo interesante, en el primer capítulo de Josué, al final se dice que el pueblo de Israel va donde Josué y le dice, te obedeceremos en todas las cosas que nos mandes, solamente que Jehová esté contigo como estuvo con Moisés, solamente que te esfuerces y seas valiente.
Aquí tenemos un reflejo de que realmente, aunque ellos se sometieron a Josué y esperaron de Josué que él estuviera plenamente guiado por Dios en todo y fuera esforzado y valiente, sabemos que solamente Jesucristo es el único perfecto, que nunca se apartó la presencia de Dios de él, que estuvo en todo momento la presencia del Padre confirmándole con milagros y señales, y que nunca se apartó de la palabra, y fue tan valiente nuestro Señor que dio la vida por nosotros. Amén. Espero que usted esté diciendo conmigo ahí, amén. Qué maravilloso es conocer a nuestro Señor. Nosotros en el día de hoy estamos como ese pueblo de Israel. Estamos en camino a una patria mejor y Cristo va adelante guiándonos, como Josué al pueblo. Pero hay una segunda manera en que vemos a Cristo en este relato de una manera muy clara y maravillosa, que es en el príncipe del ejército de Jehová. Y ahí tenemos este texto maravilloso. Usted lo puede buscar en su Biblia si quiere o leerlo de la pantalla, pero yo le recomiendo que tome su Biblia y subraye, marque este texto, porque ahí tenemos al Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Josué capítulo 5, versículo 13 al 15 dice así: Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano, es decir, estaba con la espada en la mano, listo para pelear. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: No, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, lo adoró y le dijo: ¿Qué dice mi siervo, mi señor a su siervo? Y al príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás santo es santo. Y Josué así lo hizo. Oh, qué maravilloso. Esto es lo que se llama una teofanía, o más exactamente una cristofanía. Teofanía es una aparición de Dios, o cristofanía es una aparición de Cristo, especialmente en el Antiguo Testamento. Sabemos que el Señor se encarnó, adquirió naturaleza humana cuando nació en este mundo por medio de María. Pero antes de eso, el Señor se apareció muchas veces. Lo tenemos en el huerto del Edén, caminando con el hombre y la mujer y preguntando dónde estaban después que el hombre cayó. Lo tenemos cuando Jacob lucha con el ángel de Jehová y le dice: no, no te dejaré hasta que me bendigas. Antes de eso lo tenemos con Abraham cuando se le presenta a anunciarle que va a destruir Sodoma y Gomorra, y de muchas maneras. Aquí lo tenemos una vez más. Ahora, aquí tenemos en primer lugar que cuando el Señor se le aparece, exige de Josué que se quite el calzado de sus pies, porque ahí donde estaba presente era un lugar santo. Esto es muy semejante a cuando se le aparece el Señor por medio de la zarza ardiente a Moisés. Éxodo capítulo 3, versículo 2 y versículo 5 dice lo siguiente: Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Y dijo: No te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Qué maravilloso. Entonces, aquí vemos claramente, y dice también que Josué le adoró, claramente que este príncipe del ejército de Jehová es Dios mismo, por cuanto exige que se quite el calzado porque está en un lugar santo, y por cuanto Josué le adoró postrado. ¿Sabe? Es un error muy grande negar la doctrina de la Trinidad, negar que en la deidad existen varias personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque justamente aquí se presenta como el príncipe del ejército de Jehová. Es decir, que este príncipe reconoce que hay uno al cual le pertenece el ejército, es el Padre, pero él es el príncipe. Hay una distinción, pero él mismo también es adorado. Ahora,
hay algo maravilloso también aquí. Se presenta como el príncipe del ejército de Jehová. Entonces, está diciendo aquí que él, permítame buscar el texto aquí. El Señor dice, como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces, vemos aquí que él se presenta como aquel que está al mando del ejército de Jehová. Al mando del ejército que estaba ahí con Josué. Si bien Josué era el líder que Dios había levantado, realmente había un verdadero líder, una verdadera cabeza, un verdadero capitán. Y ese era el Señor Jesucristo. Pero también en otras partes de las Escrituras vemos que el Señor está acompañado de ejércitos celestiales, ángeles, servidores de Dios espirituales, que están para luchar en favor de su pueblo. Aquí nos enseña la gran verdad, que el Señor Jesucristo se presenta aquí como aquel que pelea por su pueblo, mostrándole a Josué que él estaría con ellos para darle la victoria al conquistar la tierra prometida. Oh hermano, yo quiero que piense muy bien en esto, esto es muy importante. Aquí se presenta el Señor para darle confianza a su pueblo, para darle confianza a Josué, ese hombre tan débil como todos nosotros, que tenía esa gran responsabilidad. Oh, qué maravilloso es saber que Dios está con nosotros. Sabe, al igual que Josué, todos somos débiles, especialmente aquellos a los cuales Dios nos ha puesto para gobernar la iglesia de Dios y predicar la palabra. Somos hombres que encontramos nuestra fortaleza no en nuestras habilidades, no en nuestra dedicación o trabajo, lo cual es muy bueno, sino en el sentido de que hay un verdadero pastor, un verdadero príncipe, y es Cristo. Queridos hermanos, yo quiero terminar leyéndoles, concluyendo de la siguiente manera. Escucha atentamente. De la misma manera, el Señor nos conduce en nuestro peregrinaje a esta tierra y nos acompaña para que cumplamos su misión. Recordemos las palabras de la Gran Comisión. Mire, dice que el Señor resucitó y los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Versículo 17, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Mateo 28, versículo 18 dice, y Jesús se les acercó a los discípulos y les habló diciendo, toda potestad o toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y mire lo que dice al final, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Dos cosas importantes vemos aquí. El Señor tiene toda autoridad y ha prometido estar con nosotros hasta el fin. Oh, mis queridos hermanos, yo quiero invitarles a que reflexionemos hoy día. Estamos ante una gran pandemia y estamos enfrentando muchos desafíos. Debemos orar y más tarde, más bien después de esto, vamos a estar orando para que el Señor permita que su iglesia siga congregándose. Pero aquí hay una verdad que no debemos recordar. Para todos los que estamos aquí escuchando, Jesucristo es aquel que nunca abandona a su ejército. Es aquel que no deja luchar solo a su pueblo. ¿Escuchó? El Señor no deja luchar solo a los suyos. Él está ahí al lado con su espada desenvainada para pelear juntamente con nosotros y para pelear por nosotros. Oh, queridos hermanos, no decaiga nuestro ánimo ni nos intimidemos ante los ataques del enemigo. El enemigo nos puede atacar de muchas maneras, desanimándonos, viendo la inmoralidad y el ateísmo que aflora cada día más en el mundo, el rechazo a Cristo. Vemos que también estas circunstancias podrían parecer impedimento para que la iglesia siga avanzando, pero nunca nos olvidemos que Cristo está con nosotros y Él cumplirá sus propósitos.
El Señor dijo que las puertas del infierno no prevalecerían contra la iglesia. El Señor prometió edificar a su iglesia y el Señor prometió acompañarnos. Pero hay algo interesante. ¿El Señor acompaña a su pueblo en toda circunstancia o no? Sí, pero específicamente el Señor se apareció cuando el pueblo de Israel iba a conquistar la tierra prometida. Dios ha prometido su presencia. Su presencia nos acompaña en todas las circunstancias y etapas de nuestra vida. Cuando, cuando nosotros estamos en nuestro hogar, cuando estamos enfrentando pruebas, cuando estamos lidiando en el trabajo, en los estudios. Sin embargo, nunca nos debemos olvidar que la dirección de nuestra vida no es hacia nosotros, sino es hacia el cumplimiento de los propósitos de Dios. El Señor se apareció al pueblo cuando ellos iban a conquistar la tierra prometida que Dios les mandó. Y en la gran comisión el Señor nos recordó que Él iba a estar con nosotros siempre cuando nos manda a predicar el Evangelio. No sentirás la presencia de Dios contigo, no verás su gloria, no lo verás a Él todopoderoso con su espada desenvainada si no estás haciendo su voluntad, si no estás viviendo para servir. El gran desafío que tenemos, sirvamos al Señor, congreguémonos, prediquemos la palabra y ahí veremos que Cristo está ahí al lado nuestro con su espada desenvainada. Y por sobre todas las cosas, ¿de qué lado de Cristo estás? La pregunta que le hizo Josué a al Señor Jesucristo fue, él no entendía quién era él, y él le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Pero la pregunta es, que yo quiero hacerte a ti. Aquí está este Jesús que yo te presento, como un poderoso guerrero con su espada desenvainada. ¿De qué lado estás? ¿Del lado de él o del lado de sus enemigos? Esto es muy importante. Aquellos que se arrepienten y creen en el Señor están del lado de Cristo. Aquellos que no se transforman en enemigos de Cristo. Tú puedes hoy estar con nosotros aquí escuchando esta palabra, pero si no te has arrepentido y no has buscado a Cristo para que te salve, tú no eres del pueblo de Israel que tiene a ese guerrero luchando con ellos. Tú eres de los de Jericó, los cuales van a ser atacados por el pueblo y por el rey. Arrepiéntete y ven a Cristo, y Cristo será aquel que está contigo en todo momento. Que el Señor bendiga su palabra. Demos gracias al Señor.